Una hermana a través de las redes sociales me pide abordar el debate teológico en torno al tema de la pena de muerte. Y cuando me pregunta por el debate teológico, me está preguntando por lo que señalan los teólogos, es decir, el debate al interior de la iglesia, específicamente con argumentos teológicos, argumentos doctrinales. O sea, no me está preguntando por el debate cívico o político de la pena de muerte. Porque como sabemos, en países que han renunciado completamente a la pena de muerte, se han adherido a una cláusula universal según la cual el país que renuncia a la pena de muerte no la puede restablecer. Pero hay países que han renunciado a prácticamente toda forma de pena de muerte, menos en el caso de traición a la patria, de tal manera que en la práctica la pena de muerte no se aplicaba. Sin embargo, ese tecnicismo de no haber renunciado a la pena de muerte en el caso de traición a la patria es el que le sirve para discutir el restablecimiento de la pena de muerte. En algunas naciones de América Central, por ejemplo, se ha debatido el retorno de la pena de muerte para los casos de crímenes en países donde la sociedad es extremadamente violenta, peligrosa por los crímenes que suceden, que ocurren. En otros países se ha hablado del tema de los violadores de menores, por ejemplo, como una posibilidad para restablecer el caso de la pena de muerte. Alguna vez se habló de ello en el Perú o en Colombia. En Filipinas se está debatiendo el presidente, que es una persona particularmente agresiva, está hablando de la posibilidad de establecer la pena de muerte para los traficantes de drogas, porque el tráfico de drogas se ha convertido en un flagelo. Pero estos son debates de oportunidad política y cívica. En consecuencia, no es el debate propiamente teológico. El debate teológico es un poco más complejo. Recordemos en primer lugar dónde nos encontramos. Nosotros nos encontramos con las enseñanzas del catecismo de la Iglesia Católica, que es la que rige la doctrina de la Iglesia, y a partir de ahí nosotros tenemos los que opinan que la enseñanza actual del catecismo de la Iglesia Católica debería modificarse para hacer más explícita la apertura al tema de la pena de muerte. Luego, quienes creen que el catecismo debería quedarse como está, con esta posición de relativa apertura a la pena de muerte, aunque de no simpatía frente a la pena de muerte, como vamos a explicar. Y hay quienes creen, entre ellos el Papa Francisco, que la posición de la Iglesia debería modificarse para rechazar absolutamente y tajantemente el tema de la pena de muerte. Es importante señalar que a lo largo de su historia la Iglesia, primero, no tenía una posición doctrinal definitiva sobre la pena de muerte. No había ningún magisterio, ningún catecismo, ninguna encíclica, ninguna enseñanza pontificia favorecía o rechazaba la pena de muerte. Pero en la práctica imperaba la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, del gran teólogo de la Iglesia Católica, favorable a la pena de muerte si se cumplían con determinadas circunstancias fundamentales. Obviamente no la posibilidad libérrima de matar, sino la posibilidad del Estado de ejercer la pena de muerte como una manera no solamente de castigar, sino de restablecer el orden roto, ¿no? El catecismo en el número 2266 dice lo siguiente, para entrar a cuál es la postura actual de la Iglesia sobre el tema de la pena de muerte. Dice: la preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio. Por este motivo, sigue diciendo el catecismo, la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber
de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir en casos de extrema gravedad el recurso de la pena de muerte. ¿Qué dice luego en el punto siguiente, en el 2267? Dice: si los medios incruentos, es decir, sin sangre, bastan para defender las vidas humanas contra el agresor y para proteger de él el orden público y la seguridad de las personas, en tal caso la autoridad se limitará a emplear solo esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. Es decir, este es el tema importante, la dignidad de la persona humana y por qué la persona humana no debería ser sujeta en la medida de lo posible a la pena de muerte. A este texto se le agregó las palabras que pronunciara en la Evangelium Vitae, en el número 56, San Juan Pablo II, y que ahora forman parte del catecismo. El texto agregado del Evangelium Vitae al catecismo dice lo siguiente: hoy, de hecho, como una consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado de prevenir los crímenes efectivamente, al colocar a uno que ha cometido una ofensa en situación de no hacer más daño, sin quitar de él definitivamente la posibilidad de expiar su culpa, los casos en que la ejecución del culpable es una absoluta necesidad son muy raros, si no prácticamente inexistentes. Entonces, en resumen, como pueden ver ustedes, el catecismo reconoce que existe la potestad del Estado, sobre todo cuando se trata de restablecer una falta para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. Este es un criterio muy importante, ¿no? El Estado posee la capacidad de aplicar la pena de muerte. Sin embargo, como explica el mismo catecismo, las situaciones en las que son necesarias la pena de muerte, las circunstancias o los casos son, cito nuevamente, muy raros, si no prácticamente inexistentes. En el actual debate teológico prima tres posturas. Aquella que dice que el catecismo debería quedarse como está, con esta enseñanza que señala la posibilidad del Estado para no romper con la tradición tomista, que es una tradición teológica rica y muy compleja en cómo une y traba, por así decirlo, los argumentos juntos con otros. Quienes están a favor del cambio en contra de la pena de muerte es el mismo Papa Francisco. Recordemos que el Papa Francisco ha tenido palabras muy duras en contra de la pena de muerte. El documento más importante, de hecho, lo presentó el año 2015, cuando recibió en audiencia a una delegación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, que se dedica a impulsar a que los países que todavía aplican la pena de muerte dejen de aplicarla, ¿no? El presidente de esta institución, Federico Mayor, recibió una carta del Papa, y en esta carta, más o menos extensa, en contra de la pena de muerte, el Papa dice lo siguiente: hoy en día la pena de muerte es inadmisible por cuanto grave haya sido el delito del condenado. Es una ofensa a la inviolabilidad de la vida y a la dignidad de la persona humana, que contradice el designio de Dios sobre el hombre y la sociedad y su justicia misericordiosa, e impide cumplir con cualquier finalidad justa las penas. No hace justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza. El Papa sigue diciendo: con la aplicación de la pena capital se le niega al condenado la posibilidad de la reparación o enmienda del daño causado, la posibilidad de la confesión, por la que el hombre expresa su conversión interior, y de la contrición,
pórtico del arrepentimiento y de la expiación para llegar al encuentro con el amor misericordioso y sanador de Dios. El Papa en este documento no solamente señala que la pena de muerte es contraria al sentido de la humanitas, o sea, de la humanidad y a la misericordia divina, que debe ser el modelo para la justicia de los hombres. El Papa toma incluso una postura más radical. Él no piensa que la pena de muerte debería ser reemplazada por la prisión perpetua. Él dice, por otra parte, la pena de prisión perpetua, así como aquellas que por su duración conllevan la imposibilidad para el penado de proyectar un futuro en libertad, pueden ser consideradas penas de muerte encubiertas, puesto que con ellas no se priva al culpable de su libertad, sino que se intenta privarlo de la esperanza. Pero aunque el sistema penal pueda cobrar el tiempo de los culpables, jamás podrá cobrarse su esperanza. Entonces, la posición del Papa, hasta el momento, es una opinión teológica importante del pontífice y marca cuál va a ser la postura diplomática del Vaticano, que en realidad no es novedad porque siempre ha sido en los foros internacionales opuesto a la pena de muerte. Y en general la postura de los obispos, por ejemplo, la postura de los obispos en los Estados Unidos es contraria a la pena de muerte a pesar de estas observaciones del actual catecismo. Y en Estados Unidos, como sabemos, en la mayoría de los estados la pena de muerte es legal y se aplica con frecuencia, especialmente en los estados del sur de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que señalan los que consideran que el catecismo, en cambio, se debería modificar para recuperar la tradición tomista respecto de la pena de muerte? Señalan un concepto que puede ser un poco complicado de entender, pero voy a tratar de explicarlo. Santo Tomás de Aquino, cuando habla de la justicia, habla de que existen distintos tipos de justicia. La justicia distributiva, por ejemplo, es aquella justicia según la cual a cada uno se le debe dar lo que le corresponde, justamente. La justicia distributiva debería impedir, por ejemplo, la miseria, porque toda persona, por tener dignidad humana, requiere de contar con los medios indispensables para poder vivir adecuadamente, ¿no? Esa es la justicia distributiva. Pero existe otro tipo de justicia, que es la justicia conmutativa. ¿Y cuál es esta justicia? Es aquella que repara, restablece una ruptura creada en la sociedad. Y el catecismo recoge algo de este sentido de la justicia conmutativa cuando nos dice: la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública, es decir, no cualquiera, yo no puedo matar a alguien, el Estado, la legítima autoridad pública, para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. Es decir, no se trata de matar a alguien por venganza. Y Santo Tomás de Aquino no veía la pena de muerte como a alguien al que se le niega la posibilidad de conversión, ni de arrepentimiento, ni de confesión. De hecho, en los países donde la pena de muerte es legal, estas condiciones son aceptadas. Que la persona tenga la posibilidad de expresar arrepentimiento o remordimiento, si lo desea, algunos lo hacen, otros no, que pueda recurrir a un ministro o, si es católico, al sacramento de la confesión, y que pueda expresar el deseo de reparar a las víctimas. Pero Santo Tomás de Aquino y en general la doctrina tomista hablan de un quiebre en el caso de un asesinato con premeditación, alevosía, ventaja y saña, como marca la ley, por ejemplo. En esos casos, en la tradición tomista, se ha roto un elemento del orden natural
y en consecuencia le corresponde a la autoridad pública aplicar una pena proporcionada a la gravedad del delito cometido, ¿no? Entonces, no es arbitraria, no es porque está este crimen de moda lo vamos a castigar con la pena de muerte, sino tiene que ser proporcional a la gravedad del delito. Si un país se ve afectado infestado por el crimen del robo o del asalto, por ejemplo, no existe proporción entre una persona que roba o asalta y que recibe el castigo de la pena de muerte. No hay proporcionalidad, porque él no ha matado a alguien, ¿no? Y si ha matado a alguien, hay que ver las condiciones en las que ha matado a alguien. Y por eso hablo de un crimen en estas condiciones que he descrito, que son las extremas, ¿no? Entonces, quienes reconocen el argumento tomista recuerdan además que Santo Tomás de Aquino no aborda el tema de la pena de muerte o de la guerra justa, que están muy ligados el uno al otro, en el quinto mandamiento no matarás, como lo hace el catecismo de la Iglesia Católica, que aborda el tema de la guerra justa y de la pena de muerte en el quinto mandamiento no matarás, cuando comenta el quinto mandamiento. Santo Tomás de Aquino aborda este tema en el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, porque Santo Tomás consideraba que cumplir con la ley y restablecer la justicia por medio de la justicia conmutativa era un acto de alabanza a Dios, como podía ser la guerra justa también. Esta no es la manera como piensan la mayoría de los teólogos modernos, pero es importante señalar que la tradición tomista está amarrada a otros temas teológicos y esa es la razón por la cual un crítico de la pena de muerte como San Juan Pablo II no quiso dar el paso radical de decir a partir de ahora la posición oficial de la Iglesia es en contra de la pena de muerte, porque sabía, como filósofo, la complejidad de la estructura de pensamiento de Santo Tomás de Aquino y su peso en la tradición de la Iglesia. Entonces, el Papa Francisco, que se ha expresado en la línea teológica más personalista, más contraria a la pena de muerte, podría escoger cambiar la doctrina, pero la doctrina por ahora no ha cambiado. Lo que hemos leído del catecismo es la doctrina vigente y sigue siendo la doctrina vigente sobre la pena de muerte. Que tengas un buen día.